Hola chiquis, ¿cómo va? Bueno, nos toca hoy análisis de función polinómica. Estos son los 4 puntos que vamos a ver. Este símbolo es intersección, intersección eje Y. La intersección eje Y es donde toca el eje Y, que en este caso sería aquí, se llama ordenada al origen. Punto 2, intersección eje X, que son las famosas raíces. 1, 2 y 3, así que este polinomio es de grado 3. Orden de multiplicidad. Miren, cuando nosotros factorizamos el polinomio, ¿sí? Que lo expresamos con estos paréntesis, ven que acá no tiene ningún numerito. El paréntesis no está elevado a ningún número que sea de 2, 3, 4, ¿sí? Sí tiene el 1 imaginario, o sea que están elevados a la 1. Entonces el orden de multiplicidad de esta raíz sería 1. En el ejercicio de abajo tenemos este paréntesis elevado a la 2. Quiere decir que esta raíz va a tener un orden de multiplicidad 2, o sea, par. Y estas raíces van a tener ese orden de multiplicidad impar. Bien. Intervalos de positividad y negatividad. Todo esto es lo que vamos a ir analizando con la función polinómica. A ver, la función polinómica, se les va a dar un polinomio. Ustedes tienen que hacer la factorización de ese polinomio para expresarlo de esta manera. Luego tienen que hacer la gráfica y por último el análisis. Nosotros ahora apuntamos directamente al análisis, ¿sí? Entonces, primer punto dijimos intersección con el eje Y. Entonces, primer punto. Muy bien, ¿dónde toca al eje Y? En el 2, ¿sí? Entonces, en este punto, que sería intersección eje Y, que es un punto, sería 0 de la X, 2 de la Y. 0,2. Ahí está. El punto 2, que son las intersecciones con el eje X, o sea, las raíces, tenemos 3. 1, 2, 3. Si no lo vemos acá, también lo podemos ver acá, ¿sí? Ahora fíjense, esta raíz menos 2, ¿cómo se expresaba? Siempre cambiándole el signo. Bien, y acá yo, ¿qué puse? 3. ¿Qué salame? Ahí, un 2. Bien, entonces, x más 2 es la expresión de esta raíz. Este menos 1, miren cómo lo expresamos, como x más 1. Y este 1 como x menos 1. Acuérdense que si yo tengo una raíz y lo quiero expresar entre paréntesis con esta estructura, se le termina cambiando el signo, ¿sí? Entonces, intersección eje X, que son las 3 raíces, las raíces son menos 2, menos 1 y 1. ¿Cuál es la forma de expresar? X más 2, X más 1 y X menos 1. Como no se repite ninguna, están todas elevadas a la 1, ¿sí? Tienen un orden de multiplicidad de 1, o sea, impar. ¿Para qué me sirve esto? Para saber que cuando yo voy a dibujar, voy a atravesar con la gráfica a través de la raíz. ¿Ven? Miren, vengo por acá, atravieso. Vengo por acá, atravieso. Vengo por acá y atravieso la raíz. En el gráfico de abajo, que después lo vamos a ver, miren qué pasa acá. Vengo por acá y no atravieso, sino que hago como un rebote. Esto es porque el orden de multiplicidad era par, era 2. Muy bien, esto lo vimos cuando graficamos funciones. En realidad estamos haciendo un poquito de repasín. Bien, entonces, la intersección con el eje Y ya está, intersección con el eje X ya está, el orden de multiplicidad de las raíces ya está, y ahora vamos con el intervalo de positividad y negatividad. Bien, entonces, yo tengo acá toda mi recta, ¿sí? Mi recta numérica. Bien, ¿dónde se corta esto? Se corta justamente en las raíces. Entonces, voy a tener los siguientes intervalos. Desde el menos infinito hasta el menos 2. Ese va a ser mi primer intervalo. O sea, ¿qué pasa en esta zona? Cuando ponga infinito, acuérdense que siempre va con paréntesis. Luego tengo
desde el menos 2 hasta el menos 1. Sería otro intervalo que pasa en este pedacito. Luego sería desde el menos 1 hasta el 1. Y finalmente desde el 1 al más infinito. Para allá. Entonces lo que yo quiero saber es qué sucede en estos intervalos, si la función es positiva o es negativa. Entonces veamos desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Dónde está mi dibujito? Está por arriba, quiere decir que es positiva. Desde esta raíz menos 2 a esta raíz menos 1. ¿Dónde está mi dibujito? Por abajo, quiere decir que es negativa. Desde el menos 1 al 1. ¿Por dónde está mi dibujito? Está por arriba, siempre por arriba del eje X estamos analizando. Quiere decir que es positiva. Y desde el 1 en adelante, mi dibujo continúa siempre, ¿sí? Está dibujado hasta acá, pero significa que continúa. Va a continuar hacia abajo, o sea, mi dibujo está hacia abajo, quiere decir que es negativo. Entonces, intervalo de positividad, se escribe una C con un más, y vamos a poner, entonces, desde menos infinito hasta menos 2, unión desde menos 1 a 1. Y el intervalo de negatividad va a ser el intervalo que va desde el menos 2 al menos 1, unión desde el 1 al más infinito. ¿Sí? Bien. Vamos con esta. Vamos con la de acá abajo. Entonces, teníamos primer punto, lo voy a escribir acá si no lo escribo tan bajo, que era la intersección con el eje Y, toca en el menos 6, o sea que este punto va a ser el 0, menos 6. Acuérdense que la intersección con el eje Y es la ordenada al origen. Si no tuviese la función factorizada, acuérdense que el numerito que no tiene X es la ordenada al origen. Punto 2, intersección eje X, que serían las raíces. Bueno, en este caso tengo esta que es menos 3, y esta que es 1. Bien, si lo quiero expresar, como esta era menos 3, se pone X más 3. Acuérdense que le cambiamos el signito ahí. Y si esta es 1, le voy a poner X menos 1. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Vengo por acá, atravieso. Eso significa que la raíz tiene un orden de multiplicidad impar. En este caso, el 1. Así que el orden de multiplicidad es 1, que es impar. Esta, yo ya mirando el dibujito me doy cuenta que rebota, ¿ven? No atraviesa el eje X. Hace como un toque y me voy. Toque y vuelvo, digamos. Ahí está. Rebota. Entonces, el orden es 2, que está acá. Quiere decir que es par. Muy bien. Listo. Entonces, lo único que me falta es escribir los intervalos de positividad o negatividad. Entonces, vamos a ir viendo qué sucede acá. Lo voy a escribir acá arribita porque abajo me va a quedar muy bajito. Bueno, tengo el intervalo que va desde menos infinito hasta el menos 3. Esa es la primera parte, ¿sí? Toda esta parte de acá. Luego, desde el menos 3 hasta la primera raíz, que sería hasta el 1. Después, desde el 1 al más infinito. A ver si se ven los tres tramos. Primer tramo, y en el primer tramo la gráfica está por arriba, o sea que quiere decir que acá es positiva. Segundo tramo, desde esta raíz hasta esta raíz, toda mi gráfica está por debajo, quiere decir que es negativa. Y desde el 1 para adelante sigue estando por abajo, así que es negativa también. Entonces vamos a poner que el intervalo de positividad va a ser desde el menos infinito al menos 3, y el intervalo de negatividad van a ser estos dos intervalos. Menos 3,1, unión 1, más infinito. Y ahí terminamos nuestro análisis.